de legislación, propuesta de reconsideración del senador. Si me dejara hacer unas Sí. unas breves palabras, presidente, porque me parece que amerita también un análisis político la situación. Creo que en la Argentina la justicia puede tomarse como justicia administrativa, justicia práctica, y también existe la justicia moral. La justicia moral, donde un presidente en un diciembre trágico caminó libre siempre. La justicia moral, donde un presidente del megacanje o de un préstamo al FMI que nunca se pudo justificar, caminó siempre tranquilo. Y no solo que camina tranquilo como Mauricio Macri, sino que también habita espacios con total normalidad. Y también es la justicia moral la que detiene a Cristina Fernández de Kirchner por una gestión de gobierno que entregó computadoras, que entregó viviendas, que hizo que Argentina tenga el salario más alto en dólares. Creo que hoy la Argentina, en términos prácticos, vive momentos oscuros. Aquella que es la que más levanta la voz al gobierno, a un gobierno que ajusta, es aquella que es detenida. Y también, hay que decirlo, el más preciado de todos los valores, el tesoro más grande que tiene un ser humano es poder disponer libremente de su tiempo. Y hoy a Cristina no solo le quitan sus cualidades, sus posibilidades, sus funciones políticas, la posibilidad de ser elegida, sino que también le están quitando la libertad. Una libertad que no se le quitó a nadie. De hecho, muchos que están acá en este recinto alguna vez fueron llamados a justicia o tienen alguna causa y todos seguimos caminando. Me incluyo. Pero hay una decisión política de dejarla fuera. Que no nos quieran vender como justicia, que no nos quieran vender como algo que es lo que tenía que pasar. Lo que tenía que pasar era que a Cristina Fernández de Kirchner le tienen que ganar en las elecciones, cosa que no pasa, cosa que no ha pasado, y que creo que después de esta sentencia de la Corte Suprema no va a pasar. Una Corte Suprema elegida por decreto. Hoy, como siempre, y yo sé que a muchos les aburre, o me dicen, che, hacela más corta. No, la verdad es que hoy, como siempre, venimos de nuevo a decir que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una figura política vigente y que lejos de esconderla, que lejos de invisibilizarla, esta acción que han tomado es una repetición más de la historia. Cuando al peronismo se lo quiere proscribir, se lo quiere dejar de lado, se lo quiere hacer que caiga en detrimento, pero no por la política, sino por la justicia, el peronismo siempre se repone y sale adelante. Creemos que la causa de Cristina Libre va a ser la causa de todo el peronismo y la causa que va a encolumnar a nuestra fuerza política para poder volver a luchar de la mejor manera cada uno de los turnos electorales que tengamos. Desde Corrientes, desde este recinto, decirle a la compañera Cristina que estamos más presente, más fuerte y que la acompañamos siempre con toda la convicción, con toda la fe y por sobre todas las cosas con toda la fortaleza y la organización. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Señor senador Diógenes González pidió la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero dar fundamentos por las cuales estoy entre los senadores que proponemos que el expediente vaya a comisión y no tenga tratamiento. En primer lugar, porque considero que el fallo es una muestra de fortaleza institucional de 40 años de democracia en los cuales muy pocas veces se tardan décadas en emitir fallos. Las causas que han habido por casos de corrupción van muy lentos, señor presidente. Hemos recibido la muy buena noticia de que la Justicia Federal va a empezar a aplicar el Código acusatorio en la provincia de Corrientes a partir del mes de diciembre. Cuando se aplique en todo el país y lo apliquen los tribunales de Comodoro Pi también,
el sistema acusatorio va a cambiar la velocidad y es tiempo de que la justicia que tenga más celeridad y que haga justicia en tiempo oportuno. Por otro lado, señor presidente, pertenezco a una fuerza política que ha tenido varios expresidentes que terminaron su gestión y se fueron a su casa con 0 causas políticas, con 0 causas judiciales, como el presidente Arturo Illia o el presidente Raúl Alfonsín. Así que, en mi caso, estoy guiado por otros ejemplos, señor presidente, de personas que no se han visto tentados de tocar el erario público, señor presidente. También podemos tomar el caso del hace poco fallecido líder latinoamericano, el presidente Mujica de Uruguay, que vivía como una persona de escasísimos recursos después de haber ocupado la más alta magistratura de un país hermano. Creo que esos son los ejemplos, señor presidente, que nos muestran el camino y la conducta que esperamos de las personas que ocupan la primera magistratura nacional. Y en lo que hace a la percepción de la gente, ayer hablaba con un periodista que yo entiendo que más allá de la movilización, y entiendo que por supuesto es una líder política y que va a tener sin duda efectos políticos porque hay actores que van a tener solidaridad, entiendo que la gran mayoría del pueblo argentino vive esto con una total indiferencia porque la gente está mirando otras cosas, el pueblo está preocupado por otras cosas, por la recesión, por la falta de ocupación, por su destino personal, por las cosas que le ocurren a su familia. Así que yo entiendo que los senadores estamos percibiendo, tomando, primero cumpliendo con la Constitución y segundo, percibiendo cómo en realidad la mayoría del pueblo percibe esta situación puntual que sin duda ha sido un hecho que conmocionó a todo el país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Señor senador Brear tiene la palabra. Que el senador de la Cámpora presente un proyecto de esta naturaleza en la línea que se ascriben la tesis de la proscripción, en el relato que ellos construyen. Un sistema de Estado de Derecho defiende la independencia del Poder Judicial. El radicalismo nació en el marco del Estado de Derecho, cree en la independencia del Poder Judicial y fundamentalmente no entendimos en el argumento que hizo el senador Pitín, que habla que está una Corte por decreto. No hay ninguno nombrado por decreto en la Corte, porque el justicialismo le ratificó acuerdo en el Senado de la Nación. Este Senado de la Nación lo votó a Rosecrans, no hay decreto. Originalmente Macri presentó por decreto, dejó sin efecto y se siguió el trámite ordinario, por eso hay 3, como así también el Estado de Derecho hizo que el justicialismo, teniendo mayoría en el Senado de la Nación, juntamente con muchos radicales y de otros partidos políticos, no le dio el acuerdo al hijo y lo tuvieron que bajar al otro miembro de la Corte que había sido designado por decreto al expedirse en el procedimiento. Entonces, este tema yo quiero que quede claro. No está en discusión la legalidad y la legitimidad que tiene la Corte Suprema. Y aparte, en las reglas del juego todos saben que si hay algo que tiene la Corte Suprema, en el sistema institucional argentino, no actúa como tercera instancia. Acá están todos acostumbrados que la Corte no lo condenó. Le condenó el Tribunal de Casación, que fue la última instancia en la doble garantía que se prevé que tiene que tener todo ciudadano que es acusado de un delito. Lo único que pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema es que haya doble garantía, porque si no, los delitos, las imputaciones serían nulas, la condena sería nula. Acá se garantizó la doble instancia, se le condenó en segunda instancia, y lo que hace la Corte es analizar si hubo arbitrariedad, vicios de procedimiento o lesión a un derecho constitucional como puede ser el derecho de defensa. Esos son los temas que analizó la Corte y tiene derecho también a aplicar el artículo que automáticamente, aún sin fundamentación, rechace un análisis de esa envergadura. Entonces, se dice mal cuando es la Corte condenó. La Corte no condenó. La que condenó fue Casación.
y la Corte lo que hizo es el análisis si no hubo vicios de reglamentación y vicios en la Constitución. Después se dice, van a recurrir a la Corte Interamericana, y primero a la Comisión de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana, que tampoco es en la cuarta instancia, hay que entender, porque si no parece ser que ya está mal entendido que la Corte Suprema es tercera instancia, y ahora también tenemos que explicarle a algunos que se atribuyen conocimiento que el Tribunal Interamericano no es cuarta instancia. Lo que analiza el Tribunal de Derechos Humanos es si no hubo violación de garantías, y hay todo un conflicto de cuál es el alcance que tiene. Hubo un último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se anotó en nota marginal un reclamo que hizo la Corte Interamericana, pero en última instancia la Corte Suprema Argentina le dijo: nosotros somos la última instancia que revisamos, y puso en tensión el sistema, pero esto es el último fallo que tiene la Corte. Anotan en nota marginal reclamos que pueda tener el Tribunal americano, pero no significa una modificación ni significa cambiar el estatus jurídico, tampoco el Tribunal de la Haya. Entonces, acá lo que debe quedar claro es que el Estado de Derecho funcionó. Lo de la proscripción es un relato político, que tienen derecho, pero lo que no tienen es derecho a hacernos a nosotros paritaria de comprar la teoría de la proscripción. Tampoco nosotros somos los periodistas de extrema derecha en la Argentina que estamos contentos y disfrutamos de esto, porque sabemos la historia argentina, los conflictos que traen, que cuando se le acorrala al peronismo tratan de mostrar lo peor que tienen. Y las respuestas no fueron buenas también en la historia argentina. Hay que recordar que el peronismo pudo, mostrando lo peor que tiene en su momento, tener en simultáneo la AAA, tener en simultáneo los montoneros, que Perón le tuvo que echar de la plaza cuando le dijo: mocosos imberbes, retíranse, el 1 de mayo de 1974. Y ahí pasaron a la clandestinidad y ocurrió lo que ocurrió en la Argentina, que todos conocemos. Entonces, sobre pretexto de que puedan mostrar lo peor, hay que hacer justicia, y después habrá que dar la respuesta política y judicial que tiene el tema, si ellos tratan de mostrar lo peor que tienen, ¿no? Gracias, senador. A consideración se hace el pedido de revocatoria. No se aprueba. Pasa a la comisión, entonces permanece en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No habiendo más temas que tratar, en el orden